Entiendo que ya tendríamos que trabajar con la práctica número 6, ¿no? ¿Es verdad, jóvenes? Sí, Ya. Vamos a hacer una pequeña introducción ahora sobre la práctica número 6. No vamos a avanzar mucho porque el miércoles es nuestro examen y obviamente lo que vayamos a presentar hoy día también es sujeto a ser preguntado en el examen, ¿no? A ver, permítanme, sin embargo, hoy día era la fecha del plazo de entrega, ¿no? Sí, de la práctica número 5, ¿no, jóvenes? Hoy día, porque ya entregaron ustedes la 3 y la 4, por lo que me acuerdo. A ver, estoy compartiendo mi pantalla con ustedes. Y a ver, vamos a darle una miradita aquí. De manera aleatoria he agarrado una práctica y veo que este joven, Javier Choque Bilica, tiene por lo menos la práctica completa hasta las últimas, sí, hasta las últimas preguntas que habíamos solicitado, ¿no? Hay algunos que no han entregado aún, falta. Estos tal vez ya han abandonado la materia, ¿no? Naila, Nelson, Martín Telles Mercado, Luis César. Bueno, hay varios que faltan. Imagino que, a ver, vamos a entrar a cualquiera de estos, a Fernanda, por ejemplo. Práctica número 5. Ahí está su cuenca. Aquí están las últimas ilustraciones que hemos solicitado. Ahí está bien, también ha terminado. Bueno, y yo después voy a hacer una revisión detallada de sus prácticas. Ahora veremos de trabajar con lo que les he dicho. Bien, vamos a hablar ahora de un tema en el ámbito de la geodesia y que lo que busca es representar la posición, el posicionamiento en la superficie terrestre a partir de la red de satélites de posicionamiento que existen y que, como en este caso, son ilustrados y que nos permiten conocer mediante esos satélites
e instrumentos con que contamos para comunicarnos con esos satélites y obtener las coordenadas X, Y y Z de un punto en particular. Entonces, hoy está muy difundido el uso de los GPS diferenciales y nosotros vamos a hablar en este capítulo de justamente de estos equipos y de las distintas maneras que se los puede utilizar y de las redes geodésicas existentes en Bolivia que nos permiten utilizar estos instrumentos para poder obtener las coordenadas X y Z de un punto en particular. Vean que no estamos, esta no es la materia que estamos llevando no es topografía, ¿no? Entonces, en topografía, ustedes trabajan con estación total, trabajan con niveles para justamente obtener los puntos X, Y y Z. Acá no vamos a hablar ni de estación total, ni de niveles, sino más bien vamos a hablar de constelaciones de satélites, de instrumentación en tierra, de redes geodésicas que nos permitan determinar una posición X y Z, y que en realidad en este ámbito ha habido mucha evolución. No estamos, indudablemente, cuando estamos hablando de GPS, de estos, ¿no? Estamos hablando de GPS diferenciales, no estamos hablando de GPS navegadores. El precio de estos, para que tengan una idea, cuando fueron recién lanzados, el par estaba tranquilamente entre 20 a 30 mil dólares. Ahora ha bajado asustadoramente porque la tecnología va evolucionando y se puede ya adquirir un par de estos aparatos por entre 6 mil dólares aproximadamente, 5, 6 mil dólares. Siempre trabajan en pares. ¿Sí? Cuando tú compras un GPS diferencial, siempre trabaja en pares. Uno que va a hacer las veces de base y otro que va a hacer las veces de rover. Entonces aquí tienes una base y aquí tienes un rover. El esquema es siempre este, ¿no? Tú tienes un punto de coordenadas conocidas y tienes un sitio de coordenadas desconocidas. Aquí la base va a tener, entonces, va a estar posicionado en un sitio de coordenadas conocidas confiables. Y tú vas a poder, a través de tu rover, levantar el punto X y Z. Ahora hay una serie de opciones para hacer este tipo de levantamientos. La opción estática, en la que tú usas una base que en muchas ocasiones ni siquiera es una base tuya, o sea, el equipo no es tuyo, sino el equipo hace parte, por ejemplo, de la red de bases que tiene el IGM esparcidas en el territorio boliviano y que son bases que transmiten, ¿no? Que capturan el posicionamiento en el satélite durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
y ese posicionamiento lo guardan. Son guardados en unos archivos en formato RINEX, así se llama. Esa opción que les estoy hablando, que es la opción que uno conoce como levantamiento estático, conduce a que tú puedas adquirir esos datos del IGM. Te cobran por día de sesión, te cobran 150 bolivianos. Y lo que tú haces es una sesión con tu rover de por ejemplo, 2 horas o 4 horas, dependiendo de la distancia a la que te encuentres de la antena continua, de la antena de adquisición de datos continua. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tú estás levantando el posicionamiento de los satélites un día X, cualquiera, y estás obviamente leyendo con esta tu antena esa posición de los satélites. ¿Sí? Paralelamente, al mismo tiempo, la base, que si es la base del IGM, va a estar adquiriendo la posición de los mismos satélites. Entonces va a haber un efecto de triangulación y tú vas a poder leer con precisión centimétrica la posición X y Z de este punto. Estamos hablando de errores en el orden de centímetros, ¿no? Cuando tú haces eso. El posicionamiento, el estático, hay una indicación para lograr hacer eso. Permítame, ya que he hablado de eso, aquí está. Permítame ampliar un poquito eso. Es la misma figurita. Acá están las posiciones de las distintas estaciones continuas en Bolivia, y acá están las recomendaciones cuando tú haces una sesión estática o estática rápida. Entonces, si dependiendo del número de satélites que tú hayas logrado captar con esta tu estación, que siempre en el monitor, en el display, va a aparecer con cuántos satélites cuentas. Es fácil hoy en día con los nuevos equipos capturar 8 o 10 satélites. Sin embargo, dependiendo de si estás, por ejemplo, en el estático rápido hasta 5 kilómetros, de 5 a 10, de 10 a 15 kilómetros, los tiempos de observación que te sugieren son, en este caso, si estás a corta distancia, de 5 a 10 minutos, de 5 a 10 kilómetros hasta 10 kilómetros, de 10 a 20 minutos, y de 10 a 15 kilómetros de 20 minutos o más. Cuando estás haciendo un estático que obviamente te va a conducir a mejores precisiones, tú vas a requerir entre 2 horas y entre 2 a 3 horas. Entonces, cuando tú quieres implantar un BM, un punto de partida, ¿no?, para todo tu proyecto, en un camino, por ejemplo, vas a implantar unos BMs. Lo que necesitas es hacer y no tienes puntos próximos, entonces lo que necesitas es hacer una sesión de tipo estática,
que te dé la mayor precisión posible, dependiendo de la distancia, como les digo, entre 2 a 4 horas. Nosotros ya hemos sesionado como 4 horas para obtener mayor precisión. Y lo que haces en el estático es tú obtienes también un archivo RINEX del posicionamiento de los satélites y de la hora, ¿no? La hora en realidad no es tu hora aquí, sino es la hora de los satélites con la que tú vas captando el posicionamiento. Este también ha captado el mismo posicionamiento y lo que tienes que hacer es agarrar ambos RINEX y procesarlos para obtener las coordenadas X y Z de este punto con coordenadas desconocidas que va a ser tu BM o punto de partida. Una fotografía de la antena que se encuentra funcionando en Cotapaxi, ahí en el cuartel próximo a Quillacollo, es esta. Esta antena está funcionando durante todo el día. Entonces, lo único que tienes que hacer es hacer tu sesión siguiendo las recomendaciones de distancia con tu GPS diferencial. Digamos, lo has hecho el día 16 de abril, has hecho esa tu sesión, entonces vas acá y les dices, mira, yo quiero adquirir el RINEX del 16 de abril. Ellos te proporcionan en un CD el archivo y tú con eso haces el proceso y obtendrás tus coordenadas X, Y, Z. Bien, eso que estoy diciendo, si bien tiene un sustento, lo regio es el sustento, lo más preciso que hay en términos de puntos conocidos de coordenadas X y Z, son las del IGM, indudablemente, ¿no? Que ellos son los encargados por ley de trabajar con estos aspectos en el territorio boliviano. Entonces, el hecho de basarte en los datos de estas antenas que tienen su X y Z, el más preciso que puedes encontrar en Bolivia, pues hace con que tú también estés seguro de las coordenadas X y Z de este sitio en particular. Ahora, eso que estoy diciendo en este esquema ha tenido una diversidad de evolución, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que este sitio se comunica con este otro vía radio. En ese caso, esta tu antena tiene que ser una antena propia. Pero imagina que ya está acá tu BM, entonces tú estás aquí con un BM ya tuyo, propio, que lo has bajado a través de este esquema, ¿no? Con un método estático. Entonces ya es punto conocido, ya lo has obtenido de esa manera. Entonces, uno de tus equipos, he dicho que siempre vienen en pares, lo vas a instalar en este lugar y este va a actuar de rover. Este siempre es el que tiene el punto desconocido. Entonces, ¿cuál es la opción que existe? Una de las opciones es que estos dos equipos se comunican con radio y ese sistema, digamos, de posicionamiento se llama cinemático y es conocido como RTK, Real Time Kinetic, ¿no? Cinemático en tiempo real.
¿Por qué en tiempo real? Porque ocurre que cuando haces eso, tú logras conocer en realidad, este equipo se está comunicando con la red de satélites, este se está comunicando con la red de satélites y a su vez se están comunicando los datos que han adquirido entre ambos y hacen una corrección del posicionamiento en tiempo real. Entonces tú necesitas aquí pararte hasta que el display aquí te indique que el punto está ya en condiciones de ser guardado porque ha logrado una precisión aceptable y tú puedes guardar. Para eso puedes demorar en torno a 3-5 segundos, ¿no? Entonces, un levantamiento RTK te permite obtener puntos X y Z con una base tuya que está emitiendo y tú te movilizas en el campo con una rapidez impresionante. La precisión de eso es también subcentimétrica, pero es una precisión suficiente para una diversidad de aplicaciones. Una de las aplicaciones en las que nosotros hemos estado usando mucho el RTK es la aerofotogrametría con dron. Y estos puntos implantados con RTK los vamos utilizando como puntos de amarre, ¿no? Puntos de amarre de qué? Nosotros sí hemos estado usando algunos ejemplos de puntos de amarre, pero para amarrar y colocar y georreferenciar una determinada representación, como es una carta del IGM o una imagen satélite. Ahora nos vamos a preocupar de amarrar el X, el Y y el Z. Es decir, no solamente nos vamos a preocupar de amarrar en planta, sino además tenemos que poder amarrar en cota. ¿Por qué? Porque vamos a requerir que la representación que tenemos del relieve del terreno, y la representación del relieve del terreno es necesariamente en X, Y, Z. Y cuando hagamos una aerofotogrametría, necesitamos amarrar la representación ficticia que estamos haciendo de ese relieve con puntos X, Y, Z obtenidos de la manera más precisa posible. Y una de las maneras de obtener ese posicionamiento X, Y, Z es a través de, por ejemplo, los sistemas de posicionamiento RTK, que como les digo es algo que realmente hoy en día se está utilizando mucho. Una opción más reciente es la del uso del RTK-N-Trip, se llama RTK-N-Trip. ¿En qué consiste esta opción? Hay una serie de instituciones ya privadas que han implantado BMs con coordenadas conocidas, obviamente a partir de estos BMs que son de primer orden. Entonces, a partir de estos, han logrado implantar otros puntos en los que ellos han instalado sus propias antenas, ¿no? Y lo interesante es que esas antenas también están funcionando las 24 horas del día. ¿Qué es lo regio? Que esa ya es una antena continua,
¿no? No es tu base, sino es una base que ya la han implantado empresas particulares. Una de ellas es Mertin, otra es GeoBolivia, se llama la otra empresa, y han implantado esas antenas que se están comunicando con los satélites de manera continua. Entonces, tú agarras tu GPS, tu antena, ¿no? Y en este punto no tienes coordenadas conocidas, X, Y, Z desconocido. ¿Qué es lo regio del RTK-N-Trip? Que tú puedes ahora hacer conexiones vía celular. Entonces necesitas tener un celular, ¿no?, con conexión a Internet, y en vez de tener una comunicación vía radio, tienes entre estos dos dispositivos una conexión vía celular. Y lo mismo que cuando tienes una conexión vía radio, tú logras hacer la corrección de posicionamiento en tiempo real, pero en ese formato N-Trip, que sería con tu celular, y logras obtener en cuestión de segundos el posicionamiento de este punto, con precisión también subcentimétrica. Eso ya es un servicio. Ese servicio tú lo adquieres del Mertin, que es la primera empresa que ha puesto ese servicio a disposición. Cuesta más o menos $500 la suscripción por año, ¿no?, para que tú puedas usar sus antenas. Entonces, en ese caso, tú no utilizas una base, sino la base es la antena de ellos. Tú utilizarás esto como rover, pero te estarás comunicando con esto. La próxima clase les voy a presentar una serie de evaluaciones respecto a la precisión que logras. He dicho que es subcentimétrica, pero vamos a ver en números, respecto a la precisión que logras con uno u otro sistema de obtención de ese punto X, Y, Z. Entonces, hoy en día se está hablando mucho de levantamientos topográficos con RTK, de levantamientos topográficos con RTK-N-Trip. Es la coqueluche del momento, ¿sí? Hay que, sin embargo, estar bien seguros de los órdenes de magnitud de los errores que puedes cometer para saber en qué situaciones vas a poder utilizar cada uno de estos métodos de levantamiento topográfico, que vienen un poquito a apoyar los levantamientos topográficos que tú puedes hacer con estación total o con nivel, que son levantamientos topográficos un poco más restringidos a áreas pequeñas, ¿no? Obviamente, si tú estás queriendo hacer el posicionamiento de los puntos en los que vas a implantar, por ejemplo, los pilotes para tu fundación de tu edificio, vas a utilizar indudablemente una estación total, ¿no?, que seguramente va a manejar el posicionamiento de todo lo que hagas en tu edificación a partir de BMs fijos, implantados, lo más probable, arrastrados a partir de estos BMs implantados de manera geodésica. Sin embargo, si tú vas a construir un embalse, por ejemplo, y requieres conocer el volumen, los volúmenes que vas a poder almacenar en detrás de tu presa,
tranquilamente puedes hacer el levantamiento topográfico con mucha más velocidad, utilizando, hoy en día podrás utilizar el RTK o el RTK N-Trip para implantar algunos puntos de amarre de muy buena precisión y después hacer un vuelo con dron aerofotogramétrico para tener en tiempos récord los volúmenes a cada altura en ese sitio en el que estás deseando implantar tu presa. Porque cuando vas a hacer el dimensionamiento de tu presa, vas a decidir con qué altura vas a construir tu presa. Una de las informaciones que requieres es conocer las alturas de agua que podrás alcanzar en ese embalse, en ese paso, y los volúmenes asociados a ellos, para decidir hasta qué altura vas a llegar en la construcción de tu presa para tener el volumen apropiado para el proyecto que estás desarrollando. Si es un proyecto de riego o es un proyecto de generación de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Vamos a presentar algunas ilustraciones más respecto a esos ejemplos. Nosotros hemos estado haciendo ya bastantes levantamientos aerofotogramétricos apoyados con tecnología geodésica, que es la que les he presentado ahora, del uso de GPS diferenciales con estaciones continuas, con RTK y con RTK N-Trip. ¿Está claro, jóvenes? Usemos esto como una introducción al tema, por favor. Hola, jóvenes. ¿Están ahí? Sí, Inge. Una consultita, Inge. Dale, adelante, Andrés. ¿Hay alguna diferencia entre los satélites de NKT y NK-Trip? ¿O son lo mismo? No, los satélites están en función, o sea, los satélites que tú puedes captar, hay diversas constelaciones, ¿no? La constelación más común son las del GNSS, que se las conoce más como la constelación GPS, que es la americana, ¿no? Pero también hay unos satélites chinos, hay unos satélites rusos de posicionamiento y hay unos satélites europeos, ¿no? Esos satélites, dependiendo del tipo de antena que tú tengas, pueden ser también leídos, ¿ya? Entonces, cuando tú haces el RTK he dicho, por si acaso, cuando he hablado de esa comunicación que se tiene entre la base y el rover, es Real Time Kinetic, ¿no? Es cinemático en tiempo real, quiere decir, RTK, ¿no? Del inglés. Entonces, el RTK lo único que hace es lograr comunicarse entre la base y el rover. ¿Para qué? Para lograr hacer una triangulación, porque uno de ellos de un lugar distinto se está comunicando con los satélites y el otro aparatito de otro lugar distinto se está comunicando con los satélites, con los mismos. Mira, este se está comunicando con este, pero este también se está comunicando con él. Entonces, va a lograr tener una triangulación y si ellos dos se comunican y se dicen, mira, yo estoy captando este posicionamiento, yo estoy captando este posicionamiento, entonces se van a corregir en tiempo real y te va a salir inmediatamente en el display,
tú lo puedes guardar, obviamente, el posicionamiento X y Z conocido de este. Ahora, estos satélites, ¿no? Ya te he dicho, hay varias constelaciones, ¿no? Los americanos, los rusos, los chinos, los europeos. Y lo ideal es que tú tengas una antena que tenga capacidad de comunicarse con la mayor cantidad de satélites posible, ¿no? Y eso hace con que la precisión que tengas, porque no te vas a comunicar solo con este satélite, este a su vez se está comunicando con este otro, a su vez se está comunicando con este otro. Por eso digo, cuanto más satélites te comuniques instantáneamente, no es que él va a darte el posicionamiento solo en base al posicionamiento de este satélite, no, tienes que tener varios satélites leyendo de manera instantánea para tener un mejor posicionamiento. Y dependerá cuáles son los satélites con que te comunicas, con la mayor cantidad ahí, es independiente de si es chino, si es ruso, no importa. Lo importante es que logres comunicarte con la mayor cantidad de satélites. Y eso ya depende de la antena que tú posees. ¿Está bien? ¿Aclaré su duda, joven Andrés? Sí, Inge, está bien, muchas gracias. Perfecto, este es un tema muy apasionante, joven, muy bonito y que además tiene una evolución increíble, ¿no? Hace el año pasado, al finalizar el año pasado, nosotros recién hemos utilizado el RTK-N-Trip en un proyecto en el Piraí, en Santa Cruz. Recién. Y hay gente que le hablas del RTK-N-Trip y todavía no sabe de qué se trata, ¿no? Pero en Bolivia, de manera incipiente, ya se está utilizando esta tecnología del RTK-N-Trip. Lo que ya es algo habitual, ustedes van a ver a los topógrafos haciendo levantamientos estáticos para obtener BMs. Hace unos días hemos estado participando en otro proyecto en el que la Brigada Topográfica ha hecho sesiones de 4 horas, justamente apoyándose en Cotapaxi para implantar sus BMs. Una vez implantados sus BMs, a partir de ahí han iniciado todo el levantamiento topográfico con estación total. Jóvenes, si no hay más ningún comentario, si no hay más ningún... Nos estaríamos alistando para nuestro examen nomás ya el miércoles a las 6:45. ¿Ya? Por hoy vamos a quedar por ahí. Hasta aquí es nuestro examen. También del día miércoles, hasta lo que hemos hablado hoy día, desde el inicio de clases. Es nuestra primera evaluación. Aprovechen, les digo, de sacar una buena notita, porque el segundo examen, si bien tiene temas más interesantes, porque ya vamos a manejar toda esta partecita, vamos a terminar, vamos a manejar aerofotogrametría con dron, vamos a manejar modelos digitales del terreno y finalmente vamos a manejar el proceso de imágenes satélite, ¿no? Que es otro tema, el trabajar con bandas, el trabajar con los espectros en términos de bandas, etcétera, ¿no? Entonces eso es un poquito más amplio y va a ser parte de nuestra segunda evaluación. Entonces esta primera
no tiene mucha diversidad, pero tiene la parte básica y yo pienso que es más sencilla y pueden sacar obviamente una buena nota. ¿Listo? Si alguien tiene más preguntas sobre alguna duda sobre el tema que hasta acá hemos presentado durante todo el semestre, yo voy a aprovechar y voy a estar acá presente hasta las 8:15, ya disponible para usted. Quienes estén ya listitos, preparados, sin dudas, entonces se retiran nomás y nos vemos el miércoles a las 6:45. ¿Ya? Listo, jóvenes. Los que se tengan que retirar, adelante. Nos vemos. Un gusto.